Aló, aló. Perfecto, ahí creo que inició la grabación. Eh, ya son las 7:03, así que a las 7:05 voy a comenzar a presentar. Ahí también voy a aprovechar de presentar, así que voy a dar estos 2 minutos para ver si alguien se suma en vivo y si no, a las 7:05 comenzamos. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Después el material se va a subir a la plataforma, así que luego de obviamente dar esta presentación, el material va a estar arriba y hay también hartos links que están dentro de la misma presentación que los voy a ir dejando en el acceso para que también los puedan ir descargando o accediendo. Voy a comprobar última vez antes de partir. Creo que está todo bien. Ya, ahora sí, voy a compartir. Ya, voy a acá. Perfecto. Ahí, claro, no sé si a mí me gusta de repente estar con las presentaciones aquí al lado, pero, o sea, con la slide acá al lado, pero entiendo también que se ve muy pequeño el tamaño, así que lo voy a agrandar. Ya, bueno, me presento. Mi nombre es Aldo Portilla. eh, Me defino como UX Lead. Actualmente me estoy cambiando de pega, estoy saliendo de Transbank como Head UX. Me estoy yendo ahora a una pega que ahí todavía no puedo comentar, pero ahí más adelante si nos topamos puedo también traspasar esta experiencia. Eh, Desde que salí, yo soy periodista de profesión, desde que salí de la universidad entré a trabajar en el mundo UX. Primero partí como analista de contenido, luego entré a LAN, esa época se llamaba LAN, después también tocó el tema de la fusión que fue bien interesante. Y ahí empezó un aprendizaje continuo hasta el día de hoy dentro del mundo UX. He pasado como UX Writer, UX Lead Writer, UX Researcher, UX Lead y Head UX. Así que me ha tocado estar en diferentes etapas y compartir también mucho con UI, con QA, desarrolladores dentro de esquema de células, eh, esquema de agilidad. Entonces, lo que voy a tratar de compartir con ustedes es una experiencia más desde el punto de vista laboral y con desafíos un poco más concretos dentro de lo que se podrían encontrar. Eh, ¿Cómo vamos a partir ahora? Primero es una pregunta que me gustaría hacerle a ustedes y los que no estén aquí, los que estén aquí presentes pueden escribirlo en el chat. Si no están, me gustaría que igual lo escribieran o me lo pudieran comunicar. Un poco esta pregunta dice, ¿qué entiendes por UX?
Me sirve un poco para también ver en qué etapa estamos, los niveles de conocimiento, qué parte puedo apoyar más y también cómo enfocar las siguientes presentaciones. Así que independiente de si no están conectados ahora en el chat, podrían responderme esa pregunta. Eso va a servir mucho para también poder ir formulando las siguientes presentaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer una introducción. Vamos a retomar temas desde un comienzo igual, pero los vamos a pasar a nivel de conceptos muy clave. Es por qué es importante el usuario y también desde la visión de negocio. Esto es lo que quiero recalcar y creo que es como el aporte que puedo entregarles de mayor medida, que es como dentro de una estructura y una estrategia de negocio es importante el usuario y podemos enmarcar nuestro proceso. Otro punto importante es el contexto al momento de prototipar y validar. No es lo mismo estar en diferentes etapas del proyecto o el proyecto también puede estar cambiando de foco. Em, el proyecto en el cual estamos trabajando también puede ir variando estratégicamente y eso también va generando un contexto diferente y eso también es importante para definir el momento de prototipar y validar. También veremos los procesos de diseño. Vamos a hacer un repaso general de los diferentes procesos de diseño UX. Vamos también a revisar algunas herramientas y artefactos dentro de este proceso. Y hay una etapa en particular que nos vamos a detener, que es el discovery, que es una etapa previa al prototipado y validación, pero es una etapa clave para poder tenerla como base y para poder hacer más eficiente nuestro trabajo más adelante. Vamos también a revisar una metodología aplicada de prototipado y validación, que es una metodología muy completa que se llama el Design Sprint. Es una metodología que se ocupa en una maratón de UX en 5 días. Se hace una actividad dinámica en donde se invitan a los stakeholders del proyecto. Eso también nos va a ayudar en un tema político dentro de la empresa, porque al estar estos stakeholders que son las personas que están a cargo de estos proyectos, financiando estos proyectos en las diferentes áreas, dentro de las dinámicas, va a ser más fácil que ellos las validen, porque y no va a ocurrir el hecho de que de repente pueda ocurrir que desconozcan el proyecto, porque participaron desde su concepción. Y esta metodología se las voy a mostrar también en forma detallada y con harto material de apoyo. Y finalmente vamos a ver temas de conclusiones, un poco de lo que revisamos en general y consejos prácticos. Bueno, voy a partir con haciéndoles una pregunta. Ahí los que están en el chat pueden eh, aprovechar de comentar y si no, me gustaría que se tomaran este tiempo, un tiempo, y es si hay algún producto o servicio que les encante y que siempre recomiende. Se los voy a dar ahí unos segundos para que piensen. Siempre hay uno más cerca ahí del, del corazón. Eh, Vamos a pasar a la siguiente. Yo lo que al plantear y ahí al recordar lo que vimos recién de si es que había algún producto o servicio que a ustedes eh, les encantara y siempre recomendaran, hay un tema que tiene que ver con los adjetivos que están aquí, más que adjetivos, las cualidades que están aquí al lado, que son, tenemos calidad, funcionalidad, facilidad de uso, empatía, cercanía, atención. Si están ahí, pueden activar el micrófono, opinar en el chat sobre alguno de estos en particular. Aquí lo que yo quiero mostrar un poco es que si bien los que obviamente están en mayor jerarquía a nivel de texto, más negritas, que se notan más que son funcionalidad, facilidad de uso, calidad, por ejemplo, que son también obviamente importantes, todo el resto cumple una función. Entonces hay múltiples factores que generan este enganche con el producto y que genere esto lo que nosotros como UX buscamos como máxima, es generar esta empatía con el producto o servicio. Vamos a hacer un pequeño resumen del diseño centrado en las personas. Esto es algo que yo creo que obviamente ya han visto, pero igual me interesa tener como base. A nivel de concepto, lo que quiero rescatar son estos conceptos claves que estamos revisando aquí, que viene del uso de algo. Obviamente puede ser un producto físico, digital. El UX dentro de... hay una línea que también ve
el CX, que es como el Customer Experience, que también ve la parte de operaciones, la entrega de los productos. Entonces, también hay entornos donde se sale, es digital y también está fuera de lo digital, offline. Eh, y de la interacción en un entorno sitio, un sitio, un ciclo de compra, un flujo de compra, o un dispositivo concreto, producto o servicio, dando como resultado una percepción positiva o negativa. Yo lo que me quiero ahí detener es en las partes que están en negrita, el uso de algo genera una interacción y eso genera una percepción. Esa percepción eh, es compartida con el conocimiento que tiene la persona, por eso yo tengo que entender a la persona, porque hay una parte de la información que yo le voy a entregar, pero hay otra parte que ella va a completar y ahí va a generar esta percepción. Entonces, esto es más que nada para que lo tengamos de base y obviamente nos va a ser útil al momento de hacer los prototipos y ir a testear. Acá yo lo que quiero comentar es algo que es súper importante en el mundo ya cuando las compañías tienen un área de UX y están desarrollando ya sean los diferentes niveles o estados de desarrollo, pero están con algún producto digital o servicio, siempre existe esta triada, por así decirlo, que es estos tres elementos que uno como UX siempre tiene que tratar de conjugar y que son muy importantes de tratar de conjugar y tratar de equilibrar. Y es que por un lado está el usuario, obviamente nosotros como UX somos la voz del usuario, y es por eso que el prototipo se hace con información del usuario que vamos a revisar más adelante, y se va a testear también hacia este usuario para poder entenderlo. Entonces, para poder nosotros representar este usuario, tenemos que ver que el producto que nosotros estamos desarrollando sea deseable, sea usable y útil. Si el producto no es deseable o no es usable y no es útil y es viable tecnológicamente a nivel de negocio, no se va a vender, no se va, la gente no lo va a usar y va a quedar tirado y lo más probable es que el proyecto no continúe en una siguiente fase porque obviamente no va a ser utilizado. Sí, el otro aspecto es la tecnología, que la tecnología también es muy importante y me da la factibilidad. Yo, por ejemplo, un error común que a veces pasa es que en la etapa de prototipo se desarrolla una idea, por ejemplo, por poner un ejemplo, una aplicación que utilice ciertos códigos o QR o que escanee ciertos aspectos o yo quiera que, por ejemplo, al pasar por un cierto tótem genere una interacción, pero sí, la empresa en la cual yo estoy trabajando no tiene la tecnología para poder hacer eso o no existe la tecnología para poder hacer eso. Lo que yo voy a desarrollar después puede ser que pase todos los tests, pero no va a ser factible. Entonces también fallamos en que no va a poder, obviamente, avanzar. Y el último aspecto que creo que es muy relevante y que nosotros podemos, si nosotros entendemos el lenguaje de negocio y podemos apalancar nuestro trabajo, defender al usuario con el lenguaje de negocio, nos va a ir mucho más fácil. Y que tiene que ver obviamente con el aspecto de negocio, cuán rentable es la solución que nosotros estamos probando y eso nos va a permitir ver si es que es viable a largo plazo. El tema de si todas las soluciones que nosotros desarrollamos tienen que ser escalables. Si no son escalables, vamos siempre a topar con un techo a nivel de la viabilidad de negocio. Entonces, si hay alguno de estos aspectos que no se da, se va a generar que tenemos un producto que no es factible, que no es rentable o que no es deseable, usable o útil. Entonces, esto yo lo quería poner como una piedra base para un poco entender todos los aspectos de consejo y prácticas que le voy a ir comentando más adelante. Em, Recién mencioné que es súper importante a nivel de negocio poder hablar para poder influir y poder apalancar a la unidad de negocio. Nosotros tenemos que tratar de hablar en el lenguaje. Si nosotros hacemos buenos prototipos desde el inicio, vamos a generar un nivel de eficiencia y esos testeos son correctos y detectamos los patrones que necesitamos encontrar, vamos a generar un nivel de eficiencia en el negocio y un nivel de conversión, etcétera, que nos van a apalancar más adelante a hacer mucho más fácil el proyecto o las siguientes fases de otros proyectos. Para esto es importante saber que, por ejemplo, si nosotros generamos un buen prototipo y se transforma en una validación y esto genera un buen producto, vamos a tener estos clientes más satisfechos y ahí podemos utilizar NPS también como forma de medida
Podemos aumentar la conversión apuntando a algún KPI en particular desde el punto de vista negocio o afectando el ROI, que es el retorno de la inversión, que también son elementos clave a nivel de negocio. Podemos transformar clientes en fans, que esto también es súper importante para las áreas de marketing, la mejora de la fidelización, cómo podemos fidelizar a los clientes. Y obviamente vamos a mejorar, por ejemplo, si estamos trabajando en una aplicación y desde el inicio hacemos una buena etapa de prototipado y validación, vamos a poder hacer crecer eso y generar una mejor reputación, un rating o estrellas dentro de nuestra aplicación. Eso es un poco lo que quería enmarcar a nivel de la importancia de negocio. Y ahora viene una pregunta interactiva que voy a copiar aquí el link en el chat y me voy a ir igual de todas formas a mostrar el ejercicio. Aquí tengo una duda, ¿cómo puedo acceder al chat? Un segundo, voy a dejar de compartir para poder acceder al chat. Aquí tengo, perdón. Aquí es donde se abre. Este es el primer ejercicio donde eh, vamos a repasar un poco de lo que vimos recién, que tenía que ver con la importancia de, antes de nosotros pasar a una etapa de prototipado y validación, entender la importancia del negocio, la importancia de la factibilidad técnica, porque si nosotros llegamos a hacer un prototipo que no es factible técnicamente, o el negocio no va a ser rentable, vamos a perder nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Espero que se vea aquí. Entonces, el ejercicio es el siguiente. La idea es mover las cajas en la definición que corresponde. Entonces, yo voy a ir haciendo el ejercicio. Les voy a dar igual un tiempo, unos 30 segundos. Aquí tengo un cronómetro para que ustedes hagan el ejercicio. Y luego lo voy a resolver y voy a un poco a repasar. Así que hay 30 segundos desde ahora. Quedan 10 segundos. Aquí tenemos la palabra clave usuario, negocio y tecnología, donde las definiciones son: define lo deseable de un producto, define la factibilidad de un proyecto y la viabilidad de un proyecto. Si ya cumpliendo ahí el tiempo, voy a hacer los match. Cuando, por ejemplo, veo el tema de tecnología, por ir comenzar aquí abajo, se refiere a la factibilidad del proyecto. ¿Qué significa un poco lo que mencioné recién? Si estamos en un proyecto desarrollando una solución tecnológica y nuestro prototipo, por ejemplo, en nuestra etapa, la etapa previa al prototipar, nos dimos cuenta que hay un dolor o o necesidad de los usuarios y se nos ocurre una idea genial, muy buena, que podría solucionar, pero no es factible técnicamente, nos vamos a quedar con una sensación muy amarga en la boca porque vamos a llegar con la solución testeada, pero el equipo de desarrollo nos va a comentar, lamentablemente no podemos hacer eso, o para poder hacerlo, que también pasa mucho, tenemos que cambiar toda una base tecnológica que nos va a costar en realidad y no lo vamos a poder hacer. Entonces, la tecnología determina la factibilidad del proyecto. Si nos vamos a nivel de negocio, la viabilidad, ¿por qué es importante? Es importante estar conectado con el PO, el Product Owner de nuestra célula, al momento de nosotros hacer los prototipos y validaciones. Antes de nosotros empezar a hacer, y esto es lo importante que vamos a ver más adelante, de comenzar a hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer un discovery, que vamos a hacer un zoom ahí en ese concepto, en donde tenemos que descubrir el espacio del problema y también tenemos que entender cuáles son los objetivos de negocio.
Para eso el Product Owner, que es el líder del área de negocio del equipo, nos tiene que dar la estrategia, nos tiene que dar cuáles son los KPI, cuáles queremos impactar, los eh, eh, índices, indicadores claves de negocio a los cuales nosotros tenemos que apuntar y eso nos va a dar la viabilidad. Si no es así, probablemente generemos una solución que a los meses no van a dar los números que se está buscando y por lo mismo el proyecto se va a ver en peligro. Y finalmente el usuario, obviamente aquí define lo deseable del producto. Si el usuario, si el producto tecnológicamente es muy bueno a nivel de negocio, hay una proyección muy buena, pero finalmente el usuario no lo necesita, estamos obviamente ante un riesgo mayor. Si el usuario no lo desea, también estamos ante un riesgo mayor. Vamos a ver más adelante también la diferencia entre construir un buen producto y el producto correcto. El producto correcto se hace porque se hizo un buen análisis, una buena investigación de usuario, un buen discovery y se entendió el dolor del usuario. Los usuarios se mueven, si bien nosotros buscamos definir motivaciones y dolores, los usuarios tienden a moverse más o a activarse más a través de lo que les duele o lo que les molesta. Entonces, eso es muy importante entender para poder hacer un producto o un servicio útil. Perfecto, vamos a continuar acá. Voy a ponerme en modo presentación. Ahora vamos a pasar a un marco general, un poco para ir entrando en el siguiente contenido y antes de, primero, ¿no es cierto?, vimos en la importancia de entender el negocio y tecnológicamente antes de llegar y nosotros ponernos a hacer los prototipos, pero también tenemos que entender dónde se basa el tema de la etapa de prototipado y validación. Y eso es muy importante para también nosotros poder tener un trabajo más eficiente. Entonces, primero, partir con aquí está el corazón de prototipo de validación. Tiene que ver con el pensar, hacer y validar. Está en el corazón del modelo de Lean UX. eh, y sin agrandarlo o edulcorarlo más, ahí se ve en esta etapa, específicamente está el tema de prototipar y validar. Es importante, obviamente, como ver más adelante en el siguiente esquema, y ya es un esquema de design thinking en donde está la etapa completa que antes de nosotros ponernos a dibujar, tenemos que tener un entendimiento del usuario o de de las capacidades de lo que nosotros, el equipo técnico, puede hacer o lo que el negocio quiere. Y ahí en donde está las etapas, la importancia de las etapas de empatizar y definir, que son estas dos etapas que se agregan a lo que estábamos viendo atrás, que era idear, prototipar y testear. Aquí ya lo tenemos con los nombres como los conocemos, prototipo y validación, como la última etapa, pero aquí obviamente lo importante es que primero tiene que partir con empatizar, y es donde yo me voy a centrar en un poco más adelante también en el discovery como etapa relevante y para nosotros poder empatizar, que entendemos como empatizar, es entender tratar de entender lo que el usuario piensa, las necesidades que él tiene y lo que realmente le importa, el tema de los dolores, las motivaciones, que es lo que más adelante yo les voy a mostrar un mapa de empatía, que es un instrumento muy visual que nos va a ayudar mucho al momento a los diseñadores, a los UX researcher al momento a los writers de hacer los ejercicios, hacer los prototipos y definir los testeos. Luego de que ya conocemos un poco a nuestro usuario, nos juntamos con el equipo y empezamos a definir. Y en la definición, aquí vamos a ver más adelante el doble diamante, que es el elemento que se está utilizando más en el último tiempo. Empezamos ya a ver qué podemos y qué no podemos hacer. Eso nos va a ayudar a dar una base y luego empieza el proceso de idear para prototipar y testear en este ciclo continuo de mejora. Acá me quiero detener un poco más que el doble diamante. Para mí es uno de los artefactos o de los esquemas que más se utiliza. Se puede utilizar para diferentes tipos de trabajo UX, ya sea como de contenido. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de contenido, también puedo utilizar
mismas etapas a nivel de generar un manual de boitono, a nivel también de, por ejemplo, si es que yo estoy haciendo un design system como UI, también puedo internamente con el equipo, como utilizar a mi equipo de diseño o mis compañeros de diseño como usuarios internos para poder también hacer este proceso. Así que es muy, muy útil. Y él se asemeja, toma como base lo que vimos antes del esquema del design thinking, y aquí lo trabaja en estas dos diamantes, por eso el doble diamante, en donde hay una etapa de diverger, en donde se abre, que es la primera etapa donde se abre el problema, se abre, está el problema, nos abrimos a escuchar, nos abrimos a entender, a descubrir. Aquí no hay que nada acotarlo, nada se predefine. Esto es súper importante, más adelante lo vamos a ver, el peligro de enamorarse de nuestras ideas. Cuando uno se enamora de una idea de forma previa, probablemente nos va a dejar ciegos ante una solución mejor más adelante porque vamos a estar enganchados con esta idea previa. Entonces, para esta etapa hay diferentes técnicas y principalmente nosotros tenemos que abrirnos a escuchar, empatizar, hacer todo el proceso del discovery, que es muy importante y que lo vamos a ver más adelante. Y luego viene la segunda parte de este eh, eh, triángulo del primer diamante, en donde se empieza a cerrar, empieza a haber una convergencia, en donde tenemos la primera definición del problema. Luego el siguiente diamante donde nosotros ya estamos, que es la primera, en donde nosotros se abre, en ese sentido se hacen los tests, se hacen los prototipos, se hacen las ideas, se desarrollan los diferentes prototipos en diferentes fidelidades, podemos hacer testeos guerrilla, etcétera, testeos de alta o entrevistas de profundidad, y ahí viene la etapa de creación, prueba y diseño, en donde obviamente después llegamos finalmente a tener la solución. La fase 3 de desarrollo es la que se hacen los prototipos, la fase 4 es la entrega y finaliza, en donde se hacen los testeos y se obtienen los resultados. Por esto es importante la definición del problema, que es ese círculo al medio y que viene del trabajo previo del disco. Acá quiero explicar, no sé si hay alguien conectado o no, me puede hacer alguna pregunta, justo son las 7:30, estamos en la mitad. Ahí voy a ver, aquí, creo que aquí puedo ver en el chat si es que hay alguien. No todavía, no hay problema. No, no hay nadie conectado, no hay problema. Voy a continuar. Voy a hacer un pequeño repaso. Entonces vimos al inicio, ¿no es cierto? La importancia de ubicarnos dentro de un ámbito de negocio, cómo funciona la parte tecnológica, cómo funcionan las unidades de negocio. Después vimos el esquemas generales de eh, sistemas de UX y vimos que está en el corazón de el prototipado y la validación, ideación, prototipado, testeo, ese ciclo continuo de mejora. Pero también vimos que existen dos etapas previas, ¿no es cierto? Que son estas etapas de entender y definir, y después terminamos de observar con el doble diamante, en donde entendemos que antes de ponernos nosotros a prototipar, tenemos que entender bien el problema, el espacio del problema en el cual nosotros vamos a atacar y las definiciones que vamos a tomar. Entonces ahora quiero adentrarme en el discovery, en el por qué, para qué sirve un discovery y por qué es tan importante antes de empezar a prototipar. El discovery. No sé si alguno le suena ese término, el discovery o el descubrimiento, es la fase del diseño en donde yo me abro como diseñador, como investigador, abro los brazos, todos los tentáculos, los ojos bien grandes para poder contacto gente, entrevisto, trato de recopilar toda la información previa que hay del proyecto, si estoy llegando a un equipo y este equipo ya existía antes, pido todo el material que ya existía, hago los famosos levantamientos de toda la información, porque toda esta información me va a servir para poder definir patrones. Y estos patrones son los que nosotros después vamos a buscar y vamos a testear y vamos a validar y vamos a tener estos hallazgos para poder hacer obviamente nuestro trabajo y que tenga una base. Entonces los discovery no implican probar la hipótesis o soluciones. Eso es más adelante, esa es la etapa de prototipado de validación.
sino que en esta etapa juntamos todo el material. Juntamos todo el material que encontremos, que tengamos de nuestros usuarios y que nos ayuden a enmarcar el problema. Ahí vamos a ver que pareciera que esto fuera un término enredado, el espacio del problema, enmarcar el problema, pero ahí vamos a ver que no es tan complicado y un poco apunta a no enamorarnos, no casarnos con un tema, sino que tratar de mantener estos ojos frescos al problema y cuando nos topemos con estos test o estos hallazgos, vamos a poder verlos sin descartarlos porque nos quedamos ciegos ante una solución. ¿Por qué el Discovery? Aquí es bien simple porque nos sirve para enmarcar y definir el problema de forma correcta, ya sea usuario interno o externo. Esto también lo quiero un poco destacar, que muchas veces nosotros como UX trabajamos para usuarios externos netamente, pero también a veces dentro de ya sean proyectos específicos dentro de la compañía podemos generar un proyecto interno o necesitamos, por ejemplo, si estamos trabajando para un retail en donde estamos revisando aspectos del delivery de una página, también nos sirve entender cómo funciona la parte operativa de ese delivery. Y de repente podríamos tener que entrevistar o testear a un usuario que esté la última milla, por ejemplo, en el camión, la gente que hace los despachos, que ve y revisa que todo esté bien. Eso también es un cliente interno. Y el otro aspecto también importante a nivel de lo que le sirve al negocio, a nivel del mercado, obviamente, si generamos una solución eh, que los usuarios finales no necesitan, nadie la va a usar y se va a transformar, vamos a generar un proyecto, vamos a ver diferentes los quarters, equipos trabajando meses o sprint, que son las unidades también de trabajo de agilidad, que si es que ustedes ya están trabajando en UX o van a trabajar, les va a tocar y va a ser tiempo perdido. Entonces necesitamos el Discovery para poder enfocar y hacer más eficiente el trabajo. Esto es lo que un poco yo le había comentado antes de la diferencia entre un buen producto y un producto correcto. Y esto tiene que ver con apuntar al dolor, a lo que realmente el usuario necesita, lo que realmente relevante es para él. Hay mucho, esto lo puedo explicar un poco si de repente vemos que hay productos que vienen con una gran cantidad de un sobrevuelo, un hype, y después la gente lo compra y después de los meses se deja de usar. Porque empieza a doler la cabeza usarlo. Por ejemplo, hay gente que obviamente lo más probable es que sean porque son las primeras generaciones. Más adelante lo van a solucionar, pero los primeros Oculus o los primeros lentes de realidad se empezaban a vender, pero a veces gente después del uso se da cuenta que en realidad no lo necesitaba. Entonces se dejaba de usar. Entonces siempre hay que tratar de hacer el producto correcto. El producto correcto soluciona lo que realmente es relevante para el usuario y no podemos entender qué es lo realmente relevante si es que no hacemos un discovery. Aquí quiero poner elementos que son o artefactos que son muy útiles al momento de hacer un prototipo, ya sea uno como un diseñador UI o un diseñador UX o un researcher o un writer también que va a ver el contenido, es que antes de yo, obviamente tengo aquí el objetivo, entiendo las definiciones de las historias que están separadas, lo que tengo que hacer, los objetivos de negocio, probablemente quizás ya tuve algunas bajadas con los diferentes stakeholders de la empresa, pero antes de, yo necesito entender a quién le voy a obviamente diseñar y por eso es importante definir. Y uno de estos artefactos es el mapa de empatía, que me ayuda a entender qué es lo que piensa y siente mi usuario. Y aquí yo les voy a dejar unos links en donde van a poder descargar las dinámicas, cómo se hacen. Esto lo que se hace es que se hace una serie de preguntas que es las que están aquí, que piensa, que siente, y de verdad tratamos de indagar en eso y después vamos a recopilar todo lo que nosotros tengamos y vamos a generar un arquetipo, un patrón en donde vamos a colocar los que más se repiten. Entonces va a lo que piensa y siente esta persona.
Queremos saber del mundo que la rodea, lo que realmente le importa, las preocupaciones, inquietudes, aspiraciones. Aquí probablemente al principio va a ser raro porque no le estamos preguntando algo quizás tan relacionado con el producto. No tenemos que irnos tampoco al otro extremo de preguntar algo tan alejado, pero sí queremos abarcar un poco más, ¿no es cierto? Si se acuerdan el doble diamante, estamos abriendo el diamante, estamos en esta etapa en donde tenemos que estar abiertos a lo que los usuarios nos dicen, entonces es importante indagar incluso un poco más de lo que creemos que está bien y suficiente. Después, qué es lo que ve en los entornos, amigos, el mercado, qué dice y hace, qué oye. Esto es muy importante porque hay una diferencia muy grande en lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y esto ustedes lo van a ver dentro del ejercicio de la práctica del UX, que muchas veces, y eso también lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando yo voy a testear el guión es muy importante lo que les voy a decir para no ensuciar esa prueba, esa validación. Entonces, y entender también que las personas muchas veces dicen cosas para quedar bien con nosotros, por ejemplo, nos pueden llegar a decir que nuestro prototipo se entiende perfectamente y que ellos lo entienden perfectamente, pero es porque quieren hacernos sentir bien o también no quieren ellos quedar como que pudieran no saber, pero al final la persona en la verdad es que hace, puede ser que llegue a hacer otra cosa y que de verdad le sea difícil. Entonces es muy importante entender esta diferencia, no lo vamos a ver en esta clase en particular, pero más adelante entre lo que es actitudinal y lo que también la gente dice. Que oye también, a quien escucha, eso es importante para entender cuáles son, a nosotros nos va a servir para investigar a qué fuentes nosotros vamos a tomar referencias cuando nosotros hagamos los benchmarks, cuando nosotros nos pidan, por ejemplo, hacer una aplicación que realice tal acción, nos va a servir entender a qué es lo que le dicen los amigos a los usuarios que nosotros por ejemplo, si queremos hacer una aplicación de venta de moto o auto, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones cuando que los amigos le dicen que vean ese aspecto, cuando que le preguntan por vender un auto o por comprar un auto? Entonces le va a decir, no, mira, métete en tal aplicación, métete en tal página, entonces nos va a servir también para hacer los benchmarks a nuestros productos. Y obviamente el esfuerzo y resultados también, esto es lo que esfuerzo, un poco lo que mide son los dolores. El término dolor de repente puede asustar un poco, pero son los obstáculos. La gente se mueve y se acciona mucho por los obstáculos. Y obviamente los resultados tienden tienen que ver con las motivaciones, las metas en un aspecto más positivo. Aquí podemos ver el resultado final de las preguntas que nosotros del mapa de empatía y también de otros tipos de entrevistas que nosotros podemos hacer. ¿A qué queremos llegar? A una ficha, ya sea una ficha, un arquetipo, tienen diferencias, después lo podemos ver más adelante dependiendo de la profundidad también, pero un elemento que nos pueda mostrar a un usuario, que nos pueda decir quién es nuestro usuario, qué es lo que piensa cuando se levanta y tiene que hacer el trabajo en el cual nosotros vamos a apoyar, qué es lo que piensa al momento de tener que hacer esta acción importante, a quién le pide ayuda, qué es lo que quiere en el corto plazo, nos va a servir dependiendo para qué tipo de, si estamos trabajando para retail, para banca. Y queremos, por ejemplo, ofrecer, no sé, algún tipo de servicio, entender también cuáles son las frustraciones, etcétera. La tecnología también nos sirve, son preguntas que nos sirven también para entender el prototipo, porque, por ejemplo, si nosotros sabemos que nuestros usuarios, futuros usuarios, utilizan, no sé, por ejemplo, Facebook, Twitter o alguna, y vamos, solo eso, Facebook, Twitter, por poner un ejemplo, sabemos que podemos, si nosotros hacemos un prototipo que mantenga las lógicas de uso y la estructura de Facebook y de Twitter, probablemente nuestros usuarios lo van a saber usar. Es como una buena base. Si nosotros vemos que nuestro usuario, por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación de cálculo de ingeniería y nosotros vemos que nuestros usuarios utilizan ya aplicaciones determinadas, sabemos que ya podemos partir con una base para poder pedirle a ese usuario algo quizás más complejo.
Entonces, por eso quiero recalcar aquí, antes de cerrar capítulo, la importancia del Discovery y de poder, antes de partir, tener una imagen de nuestro usuario. Aquí no sé si es que hay alguien que está conectado y tiene alguna duda. Si no, aquí yo lo que quiero avanzar es con una pregunta y que yo creo que es clave al momento de prototipar y validar, porque nos va a dar una brújula y nos va a dar también un termómetro de cuándo más, cuándo menos, cuándo ya estamos ok dentro de la misma etapa. Y tiene que ver con el nivel de incertidumbre. ¿A qué me refiero con el nivel de incertidumbre? Em, cuando, obviamente nosotros revisamos ya antes que hay diferentes procesos de diseño en donde estos diferentes procesos o sistemas de diseño tienen diferentes etapas, y nosotros para poder cumplir y para poder tener una excelencia a nivel cualitativa, cuantitativa, tenemos que pasar por estas etapas, ¿no es cierto? Tenemos que evitar el diseñar del estómago, de lo que nos parece, o que el POD llega y dice, oye, ayer se me ocurrió, tuve un sueño o tuve una idea, podemos hacer esto. Para poder evitar eso, que al final es lo que ocurría antes, al principio, antes de que existiera estos diseños centrados en el usuario, nosotros tenemos que tener diferentes fases y diferentes etapas. Pero a veces dentro de la etapa, de la misma etapa, y esto lo estoy planteando desde un punto de vista pragmático, dentro de una unidad de negocio en donde hay que hacer un producto y un servicio, a veces no sabemos muy bien cuándo parar o cuándo profundizar lo que tenemos que a nivel de prototipado, a nivel de validación. Y eso yo creo que es clave entender el nivel de incertidumbre, el nivel de incertidumbre de la información de mi usuario, el nivel de incertidumbre de cuánto es lo que yo conozco de lo que el usuario necesita o va a ocupar. Entonces aquí yo les comparto tres claves, que son, primero, la profundidad de conocimiento que tenemos del usuario. Si tenemos poca profundidad de conocimiento en alguna de las fases, tenemos que testear y para poder testear tenemos que llevar un prototipo. Así que eso nos va a decir, necesitamos idear, prototipar, testear el ciclo ahí virtuoso. Sí, la información que tenemos puede ser que sea muy completa, pero es muy antigua, entendiendo el contexto también. Puede ser, por ejemplo, que em, em, hayan disciplinas que sean más lentas de ir renovando sus conocimientos, pero hay otras que son muy rápidas y que necesitamos, por ejemplo, puede ser que 3 meses ya esté ya desfasada nuestra información, o lo que pasa a veces es que hay proyectos que se inician, se cancelan por X motivo y luego al año siguiente se vuelve a retomar. Un segundo que voy a prender una luz. Y cuando retoma, obviamente, el proyecto, pasó un año y toda la información que teníamos recopilada ya está totalmente desactualizada, entonces tenemos que volver a prototipar y testear de forma más profusa, más profunda, o de repente cuando la etapa o el foco del proyecto cambia. Puede pasar que, por ejemplo, el foco del proyecto cambia en tal giro, se da un giro en donde cambia el usuario y tenemos que volver a entender si es que este nuevo usuario entiende, y tenemos que empezar también a prototipar y validar de forma más continua o incluso más puntual también. Aquí viene otra pregunta interactiva. Voy a copiar aquí el link en el chat. Oh, no voy acá, perdón. Acá. Ahí está la pregunta interactiva. Me voy a ir acá a la pregunta. Y vamos a ver. Ahí dice, ¿bajo qué condiciones yo debería iniciar o reforzar un proceso de análisis y diseño, prototipado y validación? También voy a mencionar la respuesta, voy a dar 30 segundos y vamos
voy a aprovechar de comentar ahí. ¿Por qué yo le puse análisis y diseño dentro del mundo UX, dentro de una unidad de trabajo UX? eh, Cuando uno trabaja en sprint, que son dentro del marco de agilidad, transformación digital, la agilidad se trabaja en sprint. Esto, sprint, hay algunos que son específicos de prototipo de validación y se llaman análisis y diseño. Entonces es como el mismo término dentro de esta metodología. Entonces aquí tenemos la opción A, cuando ha pasado tiempo desde la última prueba, cuando el proyecto cambia el foco. B, C, siempre que el PO lo solicita. D, cuando no contamos con suficiente información para detectar patrones. Y E, cuando ingresan nuevos desarrolladores al equipo. Y F, respuestas A, B y D son correctas. Así que voy a dar 30 segundos y vuelvo a responder y a comentar. Ahí están los 30. Yo pegué igual, voy pegando los links en orden de la actividad, así que después cuando lo vean pueden ir revisando y este es el segundo link de ejercicio. Y ahora vamos a ver, voy a hacer el ejercicio y voy a ir repasando también cada uno de estos y la respuesta era la F, cuando A, B y D son correctas. Eh, Ahí quiero mostrar las respuestas porque quiero repasar. Ver atrás. Ya, A. ¿Por qué A? Cuando ha pasado tiempo desde la última prueba y lo que conversamos antes, pasaron meses desde el último testeo, desde el último prototipo que se llevó, y han habido cambios también dentro de la aplicación del sistema, de la página que estamos desarrollando. Y si estos cambios son relevantes y se junta que ha pasado tiempo, es necesario volver a testear y prototipar para poder testear. B, cuando el proyecto cambia de foco, lo mismo, cuando el proyecto cambia de foco, significa que probablemente también cambió quizás cambiaron sus usuarios, cambiaron las condiciones, entonces es necesario volver a generar esta etapa también. C, siempre que el PO lo solicite, esta es un poco capciosa, porque si bien obviamente el PO, y si está bien conectado con el negocio y lo solicita, tiene sus razones y ahí podemos entender como equipo UX y llegar a un acuerdo y entender también que hay una necesidad, pero no es siempre. Esto nos va a ocurrir en el día a día laboral que puede ser que tengamos un PO que quiera constantemente probar y bueno, se prefiere eso a uno que no quiera, porque vamos a tener que hacer otro trabajo ahí. No podemos pasar a algo a producción si es que no se testeó y no se probó. Y ahí mi consejo es dejar por correo con su argumento y análisis hacia su jefatura directa, dando a entender que ustedes creen que está ocurriendo algo que no debería hacer y que sería bueno revisar, ahí obviamente apoyarse, conversar con el equipo. Generalmente se soluciona, pero obviamente hay también necesidad a veces de negocio, pero siempre hay que tratar de evitar que ocurra eso. Pero a veces también ocurre lo contrario, que tenemos PO o que quieren que todo se testee. Y al final, cuando nosotros ya llegamos a un patrón, cuando ya se detectó, cuando la información ya está actualizada, cuando no ha ocurrido ningún cambio mayor dentro de la página o aplicación, no es necesario volver a testear. Cuando no contamos con suficiente información para detectar patrones, eso también es importante. A veces estamos ya en un proceso de prototipado y validación y nos estamos dando cuenta que no salen los patrones. Ahí dentro del material que compartieron ahí a nivel de los módulos, hay uno donde ven
Nielsen, y ahí Nielsen tiene una media de 6 usuarios que eh, cuando cualitativamente yo puedo detectar ya un patrón, ahí no necesito seguir buscando, pero obviamente si no detecto un patrón claro y tengo puras variables diferentes, tengo que seguir testeando y seguir probando. Cuando ingresan nuevos desarrolladores al equipo, no ocurre obviamente que cuando ingresan nuevas personas al equipo, es importante como UX nosotros poder prestarle apoyo. El trabajo del UX siempre fue colaborativo, poder conocerlos, poder entregarles la información de nuestros usuarios. Es súper relevante que los desarrolladores sepan también invitarlos a las dinámicas, sepan para quién están desarrollando, pero no necesariamente tenemos que volver a testear si es que alguien nuevo entra al equipo, y obviamente la última era la correcta. Voy a volver aquí a la presentación, voy a pasar a la siguiente. Y aquí yo les quiero presentar una dinámica que yo he utilizado y que se utiliza y que es muy buena y que tiene es una maratón de UX. Es poco tiempo, mucha eficiencia, un resultado de muy buen nivel y el prototipado y la validación es clave. Y es el Design Sprint. Yo sé, no sé si ya la conocen, ahí me pueden aprovechar de comentar después si es que ya la conocen. Supuestamente son 5 días, del 1 al 5 parte el lunes, termina el viernes, pero es muy intensa, entonces generalmente yo la he hecho en 8 días, y es lo que he visto que más se practica, 7, 8 días, en donde en la etapa del prototipado y testeado se aumentan estos días, o sea, estos 3 días más que se dan ayudan a poder organizar testeo y poder llegar a estos prototipos y no reventarnos tanto. Pero ¿qué es lo que un poco hace si ustedes ven la etapa? Son todas las etapas del design thinking aplicadas a una por día. Acá la clave es invitar a los stakeholders, vamos a ver más adelante por qué. Los stakeholders son las personas dentro de la compañía que están financiando o a las cuales les va a impactar nuestro proyecto. Entonces, su opinión es muy relevante para que nuestro proyecto obviamente avance. Ahora vamos a entrar en la etapa. La primera, aquí hay harto texto, pero se los voy a dejar la mayoría de las otras diapositivas. Es más como para yo ir comentando. Esta es un poco autoexplicativa para que ustedes tengan el material. Y también aquí hay links en donde hay a páginas para profundizar y donde van a poder revisar más artefactos, más herramientas y poder profundizar el uso de ellos. Entonces, primero está el investigar, entender y definir, que sería la primera etapa. Aquí lo que vimos antes, lo importante de generar estos mapas de empatía, de generar la entrevista, la encuesta, el user journey, de tener la mayor cantidad de información para nosotros poder trabajar. Aquí no se juntan lo que ocurre en la práctica, se juntan los equipos en una sala grande y los researchers del equipo presentan la información, presentan los perfiles que ya existen y se muestra todo el material ya existente que se tiene de este producto. Si no se tiene, no importa, lo vamos a ver más adelante, pero idealmente antes de hacer esta actividad es importante poder recopilar esta información. Luego entramos en la etapa de que se hace un boceto simple. Aquí obviamente los UI destacan mucho, aunque se abre también a que el desarrolladores, stakeholders, por eso es simple, también puedan dibujar un poco y créanme que eso también va a hacer que estos gerentes, subgerentes van a empatizar un poco con el trabajo de ustedes porque es fácil hablar de afuera, de decir, oye, sale dibujar, escribir, el típico que dicen pintar y dibujar, pero pásenle un lápiz, un papel en blanco, y ahí también ahí se van a dar cuenta de que no es fácil y tiene un trabajo y un método detrás. Pero esta etapa es importante también para que se hagan bocetos rápidos, y la idea es que estos bocetos rápidos ayuden a transmitir esta idea que revisamos en la etapa anterior.
aquí no tenemos, son como prototipos de muy, muy, muy bajo nivel, incluso ni siquiera son prototipos, son bocetos para poder transmitir la idea y poder y poder la siguiente fase que aquí vemos decidir, ¿no es cierto? En esta fase que aquí ya entramos en el triángulo, el ciclo de decisión, prototipo, testeo, esta es la fase de decidir, en donde ya aquí empezamos a llevar a cabo la fase de prototipo. Aquí sí el UI es el rey, en el sentido de, en esta etapa, él tiene que poder juntar todo lo que se definió en las etapas previas. Ahí ustedes pueden utilizar todo el material que se les entregó. En los módulos se explica muy bien a nivel metodológico, a nivel teórico, a nivel de líneas de guidelines para poder desarrollar estos prototipos, las leyes obviamente universales, etcétera, que nos acompañan en ese aspecto y que nos ayudan. Eh, y en esta etapa ya llegamos a los wireframes o un storyboard para poder empezar con el prototipo y el testeo posterior. Aquí ya en la cuarta etapa tenemos ya el prototipo ya más finalizado, en más alta definición, ¿no es cierto? Pasamos de la etapa 2 en donde era esta transmisión de ideas, la 3 en donde empezamos ya el wireframe, que es un prototipo de menor fidelidad. Ese concepto también creo que está en los módulos, si no ahí lo podemos repasar, pero tiene que ver con eh, cuán igual es mientras más igual sea al resultado final, mayor fidelidad, pero también cada nivel de fidelidad es importante. Por ejemplo, es relevante para el contexto en el cual está el proceso. O sea, no es bueno ir en una primera etapa con un prototipo de mucha fidelidad, porque puede ser que nos quedemos entrampados en esa solución y no tengamos el proceso de descubrimiento de las diferentes soluciones. Entonces, aquí ya tenemos este prototipo de mayor definición en donde se hacen, y aquí los researchers empiezan junto con estos prototipos a desarrollar los guiones para poder testear. Esto también es importante y vamos a ver en la siguiente clase. Aquí también hay links a guión de entrevistas, cuestionarios, investigación, test, que yo creo que son muy relevantes y que lo he utilizado harto en mentoría dentro de las empresas en las cuales trabajo, en contactar con otras áreas que de repente están en interés y también quieren saber el material que lo han utilizado. Y luego llegamos a la última etapa, que ya es la validación, que es la etapa en donde se realizan los tests con los usuarios, en donde de forma previa, ¿no es cierto? Nosotros hicimos la agenda y en estos 2 días locos que generalmente tocan, llega gente a la oficina donde estamos, se hacen test, pasa uno, otro, nos intercambiamos con el compañero, se va grabando, salimos de la sala, después vamos bajando la información, los hallazgos de estos test, los vamos juntando, después al final del día nos juntamos con los diseñadores, vamos revisando el prototipo y empezamos a generar la documentación necesaria. Este aspecto también es muy importante, que siempre después de cada validación, esa documentación que quedan, los hallazgos, los patrones que nosotros encontramos, tiene que estar accesible y tiene que estar al alcance y tiene que estar eh, para que los desarrolladores puedan continuar su trabajo. Aquí ya estamos finalizando. Son justo las 8. Obviamente me voy a quedar unos minutos ahí en las conclusiones para el consejo práctico. Me interesa también que ustedes me digan, me den feedback ahí del cómo el contenido anterior, si es que les sirve, si es que piensan, lo quieren que se enfoque más en algo más pragmático. Yo he tratado de enfocarlo en algo bien pragmático porque es lo que he visto yo, un poco para darle, no la lata, pero en resumen, entré a trabajar en 2011 y desde ahí a nivel de UX no he parado, entonces he visto también mucho cómo de la teoría al final llega a la práctica y a veces se caen en estos aspectos, en los aspectos que un poco les comenté, y eso es lo que quiero ir reforzando también. Antes de prototipar hay que marcar el problema, no el síntoma. Yo creo que ese es el principal problema que existe, perdón, en el comienzo de la etapa de prototipado. Y tiene que ver con no enamorarse de una solución. O entender de repente cuando aquí se refiere a marcar el problema, no el síntoma, ver qué es lo que hay detrás de ese síntoma.
Y eso también nos indica, nos ayuda un correcto etapa de testeo, porque nos va a determinar los patrones. Entonces, eh, antes de prototipar, hay que entender bien el problema. ¿Cuál es la problemática al cual nosotros estamos atacando? Y para eso es importante el descubrimiento. Eh, yo sé que puede sonar de repente un poco más difícil pero yo creo que de agarrar la idea, pero si lo puedo definir en algo más práctico, aunque suene un poco burdo, pero es no enamorarse de una idea antes de nosotros empezar a prototipar. Tratar de remarcar el problema, tratar de estar con ojos frescos antes del problema. Las declaraciones claras de la necesidad de usuario. Aquí también hay hipervínculos hacia documentos que nos van a ayudar identificar al usuario mediante fichas personas. Hay otros instrumentos, arquetipos, tienen diferentes niveles de complejidad y profundidad. También un hipervínculo hacia herramientas de ficha de personas que también ustedes pueden ocupar. El mapa, los mapas, ¿no es cierto? El journey map, los flujos claros, antes de yo empezar a prototipar ahí para el UI, entender cuál va a ser el flujo, qué acción clave hay en cada etapa del flujo. Porque, por ejemplo, si yo voy y enfrento una pantalla y esa pantalla no tiene ninguna acción clave, quizás no necesita existir esa pantalla como pantalla. Y puedo juntar dos pantallas en una. Y así me ahorro tiempo, mi proceso se hace más eficiente, los usuarios son más efectivos, logran llegar al final, etcétera. Entonces, eso yo lo veo al tener esta mirada más macro, un poco más alejada, que me da el journey map, el flujo, tener todo claro en un nivel muy básico, me ayuda un montón antes de empezar a prototipar en mayor fidelidad. Comenzar con conceptos de alto nivel o wireframe. Aquí me equivoqué, debería ser de bajo nivel o wireframe para ir elevando la fidelidad al bajar la incertidumbre. Aquí voy a ver si es que puedo corregir para que no quede esto después arriba con de bajo nivel. Esto, obviamente, es un poco obvio, tiene que ver con ir, no ir gastando mi tiempo en hacer un prototipo de la mejor fidelidad, que sea espectacular, con las interacciones mejores interacciones, si es que al final es la idea que en el primer encuentro con el usuario se me va a destruir la idea. Voy a perder tiempo, voy a perder esfuerzo y me va a pasar el error de que quizás como le dediqué tanto esfuerzo a eso, me voy a enamorar y quizás lo voy a forzar. Y después podemos conversar ahí cuando tengamos la oportunidad de que es importante por eso siempre estar en contacto con el partner y tener esta otra opinión, porque a veces uno puede, si la idea es muy buena, si uno le pone harto tiempo, engancharse mucho con la idea. Y finalmente, como consejos prácticos, esto más adelante obviamente voy a tratar de siempre traer consejos prácticos y me gustaría ahí también que me digan si es que les parecen, les gustan, de cuáles más que gustaría indagar más. Tiene que ver con, por ejemplo, el brand book de la empresa, a los UI, esto es súper importante, contactar con el área de marketing, pedirle el brand book o un UI kit como al menos base incluso. Obviamente si hay un design system, eso ya va a estar incluido, pero igual es bueno incluir el brand book dentro del UI kit que nosotros vayamos a utilizar, porque nos va a servir para, uno, obviamente tener los lineamientos de marca, tener un diseño estándar y homologado con la marca, generar una buena identidad de marca. Pero también muchas veces ocurre que nosotros mandamos un test o se hace un prototipo, esto le llega a un gerente de marketing, a un gerente de otra área, lo desconoce, creen que es un tema de seguridad, porque creen que están tratando de suplantar la identidad de la compañía porque no tiene los colores que debería tener, y al final va a llegar al equipo y créanme que se va a generar un problema que nosotros lo podríamos haber solucionado si es que estamos con el brand book y también si estamos coordinados con otras áreas que en el momento de testear ahí más adelante realicen testeo. Porque a veces pasan que es importante también, esto lo podemos profundizar obviamente, no bombardear bases de datos.
Porque si nosotros repetimos, por ejemplo, marketing envía test o envía encuestas de NPS en las áreas de canales, no sé, y nosotros a esos mismos usuarios después le enviamos un test, créanme que vamos a tener una muy baja tasa de apertura. También que es importante conseguir o crear una base de datos de contacto actualizada. No sirve de nada tener un prototipo muy bueno, tener un guión excelente del test. Si nosotros enviamos, por ejemplo, a nivel de bases de correo y esta base de correo está totalmente desactualizada y nadie nos responde. Entonces, aquí es importante contactarse con las áreas dentro de la empresa, inteligencia de negocio, áreas de marketing también podrían llegar a tener, o a veces pasan con equipos de fuerza de ventas que pueden tener bases de contacto actualizadas, segmentadas, y para nosotros poder manejar esas bases y también estar en coordinación con ellos para el envío, como mencioné antes. Tener el guión claro del test. Esto es muy importante, no lo alcanzamos a profundizar ahora, pero vamos a ver más adelante, cómo yo pregunto si yo hago sentir a la persona cuando voy a testear, ¿la hago sentir mal o la hago sentir tonta que no sabe? ¿La hago sentir que la estoy testeando a ella? Me va a responder mal. No mal de que se va a poner, la gente tiende a ser muy buena onda y eso es muy bueno, quitarse el miedo cuando uno pregunta, y si se presenta de buena forma y tiene un guión claro y tiene una buena llegada, la gente es muy amable, pero por lo mismo, la gente va a tender a incluso decirnos cosas buenas de nuestro prototipo. Entonces hay que decirle, por favor, no, primero no te estamos testeando a ti, estamos testeando el prototipo, nos interesa saber qué es lo que está mal, nos interesa que nos digan en voz alta qué es lo que está mal para poder nosotros corregir. Así que eso es parte de tener el guión claro, nos va a ayudar a que el test y la validación sea correcta. Planificar los tests y la recompensa en el caso de haber, ya puede ser desde que estoy testeando en la calle en forma guerrilla y tengo merchandising de repente de la pequeños lápices, lápices, llaveros, libretas de la empresa. La gente es muy agradecida, responde y yo después como agradecimiento le puedo entregar. Hay otras técnicas que tienen que ver con ofrecer gift card de forma previa al test. Eso tiene sus pros y sus contras y después lo vamos a poder ver, pero también me sirve, y eso también me sirve tener, planificarlos para, en el caso de yo querer que mis prototipos sean bien testeados y tener una buena tasa de apertura también, o de respuesta, tener esto claro. Y para cerrar, la documentación y los hallazgos accesibles. Siempre que después que yo realizo el test y encuentro los hallazgos, que son las perlas que uno encuentra, los hallazgos son, están las hipótesis, uno siempre va con una hipótesis a testear. Em, Luego yo puedo refutar o no, pero muchas veces nos encontramos con resultados inesperados. Y esos son los hallazgos. Y esos resultados inesperados, créanme que son importantes, muy relevantes, porque muchas veces nos ayudan de manera que no teníamos planificada o pueden incluso cambiar el foco de un proyecto porque le pegamos justo una beta que estaba muy buena y que no nos dimos cuenta, y hay un hallazgo importante y podemos hacer que una sección crezca porque hay una relevancia. Pero si esto no está documentado, no está accesible para el equipo, se pierde. Y créanme que se pierde y viene el efecto de que queda guardado bajo el escritorio, y eso es lo peor que puede ocurrir. Y para finalizar, la última actividad interactiva, voy a aquí a copiar del y pegar en el chat. Ahí, por favor, después todo el feedback. Esta es la primera clase que me toca dar. Dentro del ámbito laboral me toca dar hartas presentaciones, me gusta mucho mentoría. Tenemos dinámica hartos con los demás colegas de poder irnos enseñando, poder ir nivelando. Esto es muy importante para nosotros, el aprendizaje es entre nosotros mismos y las diferentes habilidades. Así que si ustedes también, el feedback que me den me va a servir un montón para poder ir mejorando. Voy a dejar aquí, entonces vamos a mostrar.
Y aquí está un poco un resumen de todo lo que vimos antes. Aquí lo que hay que completar la oración. Entonces voy a hacer un repaso, pero les voy a dar, sí, primero unos 30 segundos para que la puedan hacer. Voy a dar un poco más, voy a dar un minuto y lo revisamos y cerramos. Ya, ahí van 50 segundos, así que voy a mostrarle el ejercicio. La idea era completar con la palabra. Ahí la primera decía, el UX debe equilibrar tres elementos que conviven en toda empresa tecnológica. Estos son y aquí tenemos, puede ser el negocio, el usuario y la tecnología, que es lo que revisamos nosotros al principio, que nosotros para poder generar un prototipo viable, un prototipo factible, un prototipo deseable, necesitamos entender estos tres aspectos y nosotros tenemos que tener estas bajadas tanto del PO por el lado del negocio, nuestros compañeros researcher, nuestro partner, si es que yo soy el UI, desde el usuario, o yo mismo también como UI al hacer estos testeos, y obviamente los desarrolladores, los arquitectos, el aspecto más de tecnología. Después dice, si ha pasado mucho tiempo desde el último test o el foco de mi proyecto cambia de forma radical, eso eleva mi nivel de incertidumbre. Lo que conversamos recién tiene que ver con si hay algunos de estos factores que cambia, yo pierdo conocimiento, se eleva mi nivel de incertidumbre y yo no puedo trabajar con incertidumbre desde el usuario. Si yo pierdo la empatía, mi conexión de conocimiento del usuario, yo necesito poder generar este círculo virtuoso que vimos que idea, prototipo, validación de forma continua. Si yo lo pierdo, voy a generar soluciones que nadie va a usar, voy a atrasarme respecto a la competencia, así que tengo que estar muy atento ahí, hacer benchmark, ver qué está haciendo la competencia. Nos hablamos mucho de la competencia y de cómo nosotros tenemos que ir revisando esta competencia también, y haciendo estos descubrimientos de, también en cada etapa previa al prototipo, el UI puede hacer un mood board, que es como una especie dentro del Figma, poner como un benchmark extendido donde estén todas las pantallas de diferentes aplicaciones, empresas, rubros que nos puedan ayudar. Así que eso también es muy importante para el nivel de incertidumbre. Y lo último es la etapa de, obviamente aquí queda Discovery, es previa al prototipado y marca el problema para hacer más eficiente mi proceso. Y es lo que hablábamos también antes. O sea, esto tiene que ver con antes de yo sentarme y gastar de mi tiempo, los recursos de la empresa, etcétera, y hacer algo que nadie va a usar, que no está alineado a las necesidades de negocio, que no tengo la información suficiente, que no entiendo cuál es el problema, voy al final a llegar con una solución que no va a ser la más óptima. Me los dio mal porque quizás los di vuelta, era el usuario del negocio, pero bueno, se entiende ahí. Eso, chicos, aquí doy por finalizada la clase de prototipo de validación, el primer encuentro que tenemos. Agradecer, voy a ir a escribir acá en el chat, así que yo a continuación, al terminar de acá, dar finalizado, voy a subir la presentación. La presentación dentro de ella tiene estos links, así que ustedes lo pueden descargar.
Y voy a también ir llenando los anuncios que ahí me comentaron del instituto que puedo ir agregando los materiales, así que voy a ir agregando material y por favor, de verdad, de verdad, de verdad, denme feedback, háganme preguntas cuando después de ver esta información, las dudas que tengan, yo voy a estar muy atento y me encanta colaborar. Yo creo que como UX hay que ser flexible a todos los cambios que se vienen y hay que estar bien atento y colaborar esto con el resto. Así que eso, muchas gracias y que estén bien.